De nuevo con ustedes a través de la señal de Canal I, un gusto acompañarles esta tarde, en los próximos 30 minutos, como siempre, hablando de temas de interés nacional. Quienes habla Carlos Peñalosa, bienvenidos todos a En Contexto y recuerden, como siempre, que nuestras entrevistas están disponibles para ustedes en nuestro canal de YouTube En Contexto con Carlos Peñalosa y también en nuestra cuenta @encontextopisoy, @Carlos Peñalosa en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de las universidades. En Venezuela desde hace más de 4 años, 3 años, están suspendidos los procesos de renovación de las autoridades académicas, algo que ha generado rechazo también dentro de las casas de estudio y por supuesto es una realidad que el proceso que normalmente se realizaba de poder renovar a las autoridades dentro de estas universidades hoy no se puede realizar por la suspensión que existe. El año 2019 el Tribunal Supremo de Justicia emanaba una sentencia donde notificaba a las casas de estudio que tenían un lapso de 6 meses para hacer las adecuaciones necesarias y poder celebrar un proceso que llevara a la renovación de sus autoridades. De allí al día de hoy no se ha vuelto a mencionar lo que está ocurriendo con las casas de estudio y con las autoridades. Sin embargo, siguen dentro de las universidades alzándose voces para solicitar la renovación de estas autoridades y sobre todo casos particulares como lo que ha ocurrido en la Universidad Simón Bolívar, de la que vamos a hablar el día de hoy, donde el mes de julio de este año en curso falleció su rector Enrique Planchart. Y, por supuesto, el Consejo Nacional de Universidades ha designado a un rector interino para, quedamos en la misma realidad, sin embargo, ¿no? Y lo vamos a conversar con nuestro invitado, Juan Bermúdez, que además es candidato a rector en esta universidad, también profesor titular e ingeniero electricista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Este breve contexto que estamos haciendo, por supuesto, quisiera que usted en detalle, que tiene mayor conocimiento de lo que está ocurriendo dentro de la universidad, nos pudiera detallar, porque poco se habla sobre este tema que es una crisis, pudiéramos decir, del sector universitario, la imposibilidad de renovar sus autoridades, que es parte natural de la academia, además. Sí, correcto. De nuevo, gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de informar a la sociedad venezolana. Sí, efectivamente, desde el año 2009, cuando se sanciona la Ley Orgánica de Educación, pasamos a violar la Constitución, que en su artículo 109 consagra la autonomía universitaria constituida por los gremios de profesores, estudiantes y egresados. Y además consagra el recinto universitario como inviolable. Ese año la Ley Orgánica de Educación, también violando la Ley de Universidades de 1970, en su artículo 9, estipula en la nueva ley que las elecciones universitarias deberían estar constituidas por la expresión electoral de los 5 gremios que hacen vida en la universidad, que van más allá de los profesores, los estudiantes y los egresados, puesto que se incluye a los empleados administrativos y a los obreros. Eso, al violar la Constitución y la Ley de Universidades, propició que algunos rectores de las universidades autónomas de Venezuela y algunos decanos introdujeran un recurso de nulidad con esa ley para suspender esos procesos electorales que se estaban ordenando allí, y desde esa época no tenemos elecciones rectorales en Venezuela. Eso significa que, por ejemplo, los rectores de la Universidad Central o de la ULA, por poner 2 de ellos, desde el 2008 2009. Están suspendidos, y nosotros, que elegimos nuestras últimas autoridades oficiales en el 2009, no hemos podido ejecutar elecciones como está previsto en la Ley de Universidades y en la Constitución. Eso ha traído problemas múltiples, porque esto ha creado una especie de desencanto en la comunidad universitaria y a nivel del país, en todas las universidades nacionales, creando un clima no propicio para la investigación, para la academia y efectivamente para la elección de nuestras autoridades, que imagínate tú, desde el 2009 suspendido, ya estamos hablando
de 12 años 12 de años. suspensión, estas autoridades pues van falleciendo, se van enfermando, se van cansando y particularmente se van agotando desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista de idea, contribuyendo a que la universidad requiera renovar sus autoridades para renovar su gerencia, para renovar sus ideas, sus planteamientos, y en eso estamos actualmente, en ese proceso. Llegamos a 2019 y el Tribunal Supremo de Justicia da a conocer una sentencia donde invita a las casas de estudio nuevamente a tomar un lapso para llevar otra vez este proceso. ¿Esto qué significa, teniendo en cuenta lo que ha sido el reclamo de la comunidad universitaria desde 2009? Efectivamente, en el 2019 el TSJ con la sentencia 0324 introduce una variante a la temporal, dicen ellos, provisional, a la Ley Orgánica de Educación del 2009, donde establecen que ciertamente deben ser los 5 gremios los que se expresen electoralmente, pero establece que ahora el voto va a ser por sector, es decir, habrá un sector de profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros, y el que gane en los 3 sectores sería la autoridad elegida. Eso fue rechazado por el Estamento Universitario Autónomo de Venezuela bajo las mismas premisas que se rechazó la Ley Orgánica de Educación en el 2009. No se acató esa sentencia, seguimos sin elección de autoridades formalmente, con el problema que tenemos de que las autoridades no se renovan, y han surgido últimamente algunas propuestas muy tímidas que tratan de aceitar esta nueva lineamiento del Tribunal Supremo, tratando de que se incorporen algunos factores de ponderación donde se le da mayor peso a los que tienen mayor responsabilidad en la elección de las autoridades universitarias, como son los profesores, seguidos los estudiantes, seguidos los egresados, con unos porcentajes un tanto menores para los empleados administrativos y el personal obrero. Bien, y vamos a hablar también del caso particular de la Universidad Simón Bolívar, porque estamos hablando de que desde hace 12 años no se han podido renovar estas autoridades, y en ese tiempo hay por supuesto un desgaste natural de ocupar una posición por muchos años, y también el caso, por ejemplo, de quienes han fallecido en el ejercicio del cargo. La Universidad Simón Bolívar es testigo de esto, y por supuesto, ¿qué aplicó en este caso, entendiendo que estamos todavía ante una imposibilidad de realizar estas elecciones? Juan Bermúdez es profesor universitario, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y también ingeniero eléctrico. Está conversando con nosotros hoy en Contexto sobre la realidad de las universidades en Venezuela y este tema en particular que tiene que ver con la renovación de sus autoridades.